Y hoy estamos continuando con la primera parte que vimos la semana pasada sobre los salmos y cómo algunos símbolos allí nos remontan a las profecías también del Apocalipsis y la realidad actual también. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo está la semana? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Muy bien, Dani. Una alegría siempre estar aquí juntos, ¿no? Así que muy bien, gracias a Dios, muy bien todo. Qué bueno, qué bueno. Saludar también a todos los que nos saludan. Espero que estén bien. Espero que hayan tenido una linda semana. Ya es día viernes y sin duda ha sido una semana... Yo siento que el tiempo se está pasando cada vez más rápido, ¿no? Los días pareciera ser que se acortan y ya empezó el lunes y ya es fin de semana. Y ya es viernes. Exactamente, así que bueno, mandarles un abrazo a todos los que nos escuchan. Estamos aquí para estudiar la Biblia y yo creo que en estos tiempos donde todo está tan acelerado, qué importante es poder detenernos y poder estudiar la palabra de Dios, aplicar estas hermosas verdades a nuestra vida y saber de que Dios está con nosotros, ¿no? Vamos a seguir con los Salmos, que es uno de mis libros favoritos. Estas canciones que se presentan allí tienen tanto elemento, tanta riqueza, ¿no? Que podemos nosotros ahí aplicarlas también, no solo para nuestra vida, sino también para la realidad en la cual estamos viviendo hoy. Así que, ¿te parece si comenzamos ahí con el primer versículo? Sí, no, interesante con respecto a lo que tú mencionas, Dani, y un poco a manera de introducción también. Personalmente nunca había visualizado el contenido apocalíptico, ¿no? O profético de los salmos como tal. Uh-huh. Y me gustó mucho el énfasis del autor de la lección de esta semana. Bueno, el autor del trimestre, ¿no? Pero como en estas 2 semanas él conecta los salmos, que aparentemente son una lectura de meditación, de reflexión, de ánimo. Como más devocional, ¿no? Devocional, muchas veces la pensamos desde esa perspectiva, pero cuando la conecta el autor con el Apocalipsis, con las profecías y con el contenido, de decir... me gustó mucho el énfasis, ¿no? Sí. Y bueno, el salmo principal de esta semana de estudio, que a todo esto animamos a ustedes a estudiar directamente, esto es solo un comentario, que pueden ustedes visualizarlo allí, sacar algunos elementos para quizás incluso sus clases de repaso de los sábados, pero animar a cada uno, ¿no? a leer su material, a estudiar la Biblia, porque creemos que está muy interesante y vale la pena. Salmo 67:3 dice: Dios, alábante los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra, ¿no? Hay cosas de la profecía que a veces nos olvidamos, a veces nos centramos mucho en los simbolismos, en las bestias, en el conflicto en sí, y tratar de interpretar, ¿no? cada una de estas figuras que son importantes obviamente, pero hay algunos temas que se presentan muy recurrentes en el relato profético que tienen que ver con el pecado, el sufrimiento, el juicio, la lucha entre el bien y el mal, justicia e injusticia, persecución y mucho más, ¿no? Y que son preguntas que los salmos también, como tú decías, aplican, se cuestionan, preguntan a Dios, y creo yo, y como dice bien el autor, ¿no? En visualizar estos salmos desde esta perspectiva, estas temáticas que también son profecía, ¿no? Uh-huh. A veces pensamos que la profecía es solamente bestia y simbolismo y fechas, cuando en realidad todas estas cuestiones de justicia, injusticia, reinos, también tienen que ver con el estilo profético, ¿no? Que esa es la profundidad de la profecía, ¿no? Y pensar, decir, como decía anteriormente, ¿no? A veces nosotros leíamos este Salmo 67, 3 y 4 y alégrense, gócense las naciones, juzgarás a los pueblos con equidad, guiarás a las naciones en la tierra. A veces pensamos que eso es algo actual, que si bien es actual, porque digamos el proceso del juicio que ya ha comenzado de parte de Dios está incluido dentro de esto, ¿no? Lo que tiene que ver con el juicio investigador, el juicio de intercesión, ¿sí? Pero tiene que ver con ese tiempo final, ¿no? Entonces, exacto, eso es lo que le da la validez al relato o al escrito, o a la escritura de Salmos, en conexión con el Apocalipsis o con el libro de Daniel mismo también, ¿no?
Sí, así es. ¿Y te parece que veamos el primer salmo que se ve, que se estudió en esta semana? Es el Salmo 46, que es uno de mis salmos favoritos. De hecho, hay una canción que habla acerca de esto, basada en esto, ¿no? Que es el que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿no? Salmo 46, 1. Dice: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y sigue mencionando, ¿no? varias como escenas de miedo, que darían miedo, ¿no? Como de la naturaleza levantándose, terremotos, naciones, conflictos, ¿no? Y es interesante que ahí el autor de la escuela sabática menciona varios elementos que el salmista está diciendo, ¿no? Primero, lo compara mucho con Hebreos, cuando Hebreos habla del santuario, habla del sacerdote, pero se va a un tema compara lo que era el santuario físico, pero siempre lo aplica o lo contrasta con algo mucho mejor, ¿no? Sin embargo, aquí en este salmo está contrastando dos cosas que son como, pareciera que son extremas, ¿no? El mundo como se ve hoy, las tribulaciones, las guerras, los conflictos, la naturaleza también, y las cosas catástrofes, ¿no? que vivimos, y lo contrasta con Dios, ¿no? Con la realidad del reino de Dios. Así que creo yo que eso es interesante, ¿no? Sí, fíjate que el versículo 5 dice: Dios está en medio de ella. Después de venir hablando de lo que tú leías anteriormente, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque bramen y se turben sus aguas, tiemblen los montes. Dice, el versículo 5 dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida, ¿no? Dios la ayudará al clarear la mañana. Es interesante que una vez escuchaba un predicador que decía que justo este versículo está en el medio de ese salmo, ¿no? Así como dice Dios está en medio de ella, este salmo, que es el versículo 5, que es el que nos da, digamos, la esperanza de la situación que se puede vivir, de inestabilidad. La tierra puede estar bramando, las aguas pueden estar bramando, los montes pueden removerse, dándonos la idea de cierta inestabilidad que se produce en el mundo. No solo, esto no es solamente un terremoto, claro, sino decir el terremoto que tú y yo podemos pasar en nuestra vida, ¿no? A veces la inestabilidad, a veces de pronto un día te levantas, está todo muy lindo y hay un terremoto en tu vida. Es decir, hace unos pocos días recibí una llamada de una madre que me decía: pastor, por favor, ore, mi hija intentó suicidarse. Eso es un terremoto en la vida, ¿no? Sí. Entonces dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida, ¿no? Y entonces ese predicador, me acuerdo que decía, este versículo exacto está en el medio de este Salmo 46, ¿no? No creo que haya sido puesto por casualidad, a propósito ahí, digamos, en el medio, pero sí él hacía referencia a eso, ¿no? Dándonos a entender que Dios no está en un extremo, ¿no? Dios no está fuera del círculo de tu vida, sino que Dios quiere ser el centro de nuestra vida, ¿no? Sí. Entonces cuando nosotros comenzamos a pensar eso y vemos ahora la perspectiva profética o del futuro desde esa perspectiva o con esos anteojos, comenzamos a ver que las bestias, las fechas, los símbolos de Daniel, de Apocalipsis, de los otros libros que tienen un contenido profético, uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios hizo eso, no? Dios quería preservar el mensaje, por eso está escrito en una forma de que no todos lo entiendan a la simple lectura nada más o a primera vista, sino que el Espíritu nos ayude a entender y nos revele ese mensaje. Pero lo que sí nosotros tenemos que entender es que todo esto tiene que ver más allá de un conflicto cósmico, de una batalla cósmica entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, entre Jesús y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Es la batalla que nosotros día a día vivimos. Y no solamente tampoco con la batalla entre el bien y el mal en nuestra cabeza por apropiarse de nuestro corazón, sino de la batalla que existe entre las buenas cosas y las malas cosas que nos pasan en la vida, que son cotidianas, ¿no? Y que nosotros cuando la entendemos de esa manera, que es producto de esa batalla que hay, cósmica, en nuestra mente y en nuestro diario vivir,
vamos a entender, decir, Dios tiene un propósito para esto, y el propósito final es que nosotros podamos tener al Señor como centro de nuestra vida, ¿no? Entonces, entender siempre la profecía desde ese punto de vista. Es decir, a Dios en el centro. Hay un principio en cuanto a noticias que es la ley de la proximidad. Es decir, que decía un importante dueño de un canal allí en Argentina, decía que a la gente le interesa lo que pasa en la otra cuadra de su casa, ¿no? Puede estar cayendo bomba allá del otro lado del mundo. Sí, tú lo miras, lo lees, lo ves en la televisión, lo ves en las noticias, en tu celular, y tu vida continúa, ¿no? Claro. Pero en la otra cuadra de tu casa se inundó. Nos pasó, por ejemplo, cuando hace unas pocas semanas se inundó parte del valle aquí, ¿no? Tú sabías que una persona se le había entrado agua en su casa, había perdido su auto, su carro. Se vuelve más. Ahora, dos iglesias nuestras de aquí del valle, la iglesia de Harlingen Hispana y la iglesia de Far English, se les entró agua y bueno, están en un proceso de arreglo de todo eso, ¿no? Entonces uno lo ve como una cosa que es próxima. Pero si hay una inundación que tal vez 100 veces peor del otro lado del mundo, no se siente tanto. Tú lo ves, lo lees nomás, y eso es natural. Es decir, no estoy diciendo que seamos insensibles ni nada de eso. Pero decir, cuando tú ahora comienzas a pasar situaciones en tu vida y que es propio del tiempo final que estamos viviendo y el tiempo que el Señor quiere que nosotros verdaderamente estemos preparados, porque es el tiempo final de la historia, entonces toma otra relevancia, totalmente diferente, ¿no? Claro, y eso es lo que tiene que ver con el pronto auxilio en las tribulaciones, en las situaciones que nos toca vivir, ¿no? Y sabes, respecto a lo que tú decías, ¿no? Esto de que Dios está en el centro y que está con nosotros aún en estas situaciones difíciles, ¿no? Que no solamente, como tú bien decías, me gustó, que no es solamente catástrofes naturales, sino muchas veces dentro de nuestra vida todo se desmorona, ¿no? Hay una parte de este salmo que me encanta, que es: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Salmo 46, este es el versículo 10. Es tan fácil, pero a la vez tan difícil la invitación de Dios, ¿no? De estar quietos, ¿no? De simplemente observar de que Dios está peleando nuestras batallas, observar de que Dios está al control. A veces, ¿por qué la invitación es a estar quietos? Porque a veces nosotros tratamos de solucionar nosotros mismos nuestros problemas, tratamos de controlar las cosas, y ahí es donde viene la ansiedad, la preocupación, el estrés fuerte que a veces se nos presenta en diferentes formas, ¿no? Que al final nos deja muy mal, ¿no? Pero cuando nosotros sabemos de que Dios está al control y nos ha dicho, puedes descansar de que yo estoy contigo, de que yo tengo el futuro asegurado, de que yo te salvé, de que yo hice esto, creo que es algo hermoso, ¿no? Y creo que es difícil, pero la invitación también para ustedes, ¿no? A estar quietos, a pesar de tantas cosas, quietos en el sentido de descansar en las promesas de Dios. Creo que eso es tremendo, ¿no? Sí. Hay una pregunta al final que se la dejamos ahí a ustedes que me gustó. Dice, ¿no? ¿Qué esperanza deberías extraer de tu conocimiento de la bondad, el poder y el carácter de Dios? Y pensando precisamente en la cruz, ¿no? Escuché esta semana algo que me llamó mucho la atención, de que el término maranata en la Biblia, que usamos mucho, ¿no? Que es como prácticamente nos hemos apropiado de este término como iglesia adventista, que creemos que Cristo viene, ¿no? Maranata. Estaba leyendo, ¿no? un artículo que decía que esta palabra puede ser leída de dos maneras. Y ahí separaba, ¿no? Marán atá o marán ta, que cuando tú hacías esa separación puede significar Cristo viene en un futuro, pero también esa misma palabra puede significar Cristo vino, ¿no? Apuntando a la venida de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Y me llamó la atención porque a veces nosotros nos centramos en el maranata de futuro, ¿no? De que Cristo viene, pero se nos olvida de que Cristo vino y lo que Él hizo por nosotros en el pasado también es algo que nos puede dar seguridad y confianza en las tormentas que enfrentamos hoy, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos una gran esperanza a futuro, pero está fundamentada por lo que Él ya hizo en el pasado, ¿no? Hay una conexión, ¿no? entre la cruz y la segunda venida. Exactamente. Y una no tendría sentido sin la otra, ¿no? Exacto. No tendría sentido que Jesucristo venga
bueno, no sería por segunda vez, pero que Jesucristo viniera a buscarnos, sino vino a morir para pagar el pecado o el precio del pecado, ¿no? Y también si no vendría por segunda vez, no hubiese tenido sentido su muerte, ¿no? Así es. Esa es la conexión entre el ministerio de Jesús, así es. primera y segunda venida. Por eso nuestra esperanza está en el pasado y también en el futuro, ¿no? Y eso nos da en el presente una seguridad, que podemos estar quietos y conocer que Dios sigue siendo Dios, ¿no? Hay una esperanza que el lunes vimos, ¿no? Siguiendo con este Salmo 46, ¿no? Nos recuerda que ahí el planeta se verá profundamente afectado por el regreso de Cristo. Y dice, bueno, sino que el gran clima de la historia de la Tierra significará el colapso de los reinos mundanos, de los miserables sistemas de gobierno humano que han causado tanto sufrimiento durante milenios. Y aquí me llamó la atención algo, mira, esta semana justamente estaba viendo este conflicto, ¿no? en Gaza y todo lo que ha significado esta guerra, ¿no? La crisis humanitaria que hay allí, ¿no? Entonces vi imágenes y de hecho nosotros estábamos ahí con mi hija dándole comida, nosotros comiendo y justo puse, no lo hago habitualmente, pero quise poner noticias, ¿no? Y ver estas imágenes de niños, o sea, sin comida, corriendo, cuando llega la ayuda humanitaria, corriendo para poder tener acceso a comida, y alguna comida que llegaba tenía que ser cocinada, pero no tienen dónde cocinar, y imagínate la crisis profunda que están pasando, ¿no? Y lejos de ponernos ahí de un bando a otro, pensar en el problema en sí, o sea, en la crisis, en las cosas que tú dices, a veces nos preocupamos de las cosas más próximas a nosotros, pero el mundo en general está viviendo cosas que son tremendas, guerras, conflictos. Entonces, lo que se habla en el día lunes es esta esperanza de que en medio de no solamente terremotos personales y conflictos de depresiones que podamos estar viviendo, también estos sistemas injustos que imperan hoy, ¿no? Gobiernos, presidentes, decisiones que generan tanta destrucción, la venida de Cristo trae una esperanza allí, ¿no? Y de hecho hay varios ahí, lo vamos a leer, ¿no? De cómo la esperanza de que Dios va a acabar con esos sistemas de opresión injustos que imperan hoy, ¿no? Sí. Es esperanza en medio de la confusión, el título del lunes. Así es. Y hasta parece contradictorio, ¿no? Porque en el tiempo de confusión es como que nuestra visión se nubla totalmente, ¿no? Y hay como una especie de casi de ceguera espiritual, podríamos decir, porque no nos permitimos ver más allá. Y el relato del Apocalipsis, la profecía, es de alguna manera Dios quiere que se pueda descorrer ese velo, ¿no? Se pueda correr y que nosotros ahora podamos mirar con claridad. Ese es el principio del Apocalipsis, de la que es revelación, ¿no? Sí. De paso, ahora para el mes de julio estoy comenzando a preparar una serie que tiene que ver con esto, tiene que ver con el Apocalipsis. Van a ser 7, 8 temas del tiempo que vivimos. Y un poco eso, decir, de qué manera Dios se encargó de descorrer ese velo para el ser humano, para que nosotros no vivamos angustiados. Tú mencionabas recién la ansiedad, que es producto de lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, pero hay una influencia muy potente, muy poderosa de lo que pasa en el mundo, claro, y lo que estamos viendo en esta sociedad actual. ¿Sí? Porque no es lo mismo los problemas de hace 30 años atrás. Claro. Uno podría decir, bueno, sí, es diferente. Yo no sé, la sociedad ha ido cambiando. Algunos dicen, ha ido evolucionando en algunos aspectos, pero en otros aspectos hemos ido involucionando, ¿no? Claro, hacia atrás. Entonces, lo que tiene que ver con la resistencia, lo que tiene que ver con la resiliencia, lo que tiene que ver con enfrentar a veces ciertas problemáticas, no hemos mejorado en algunos aspectos, pero en otros aspectos nos hemos vuelto un poco más débil. Y eso es producto también del tiempo final que vivimos, ¿no? Y eso ya está anticipado en el relato bíblico. O sea, no debiera nosotros alarmarnos como tal. Y cosas que vivimos en la sociedad, en el mundo, en las familias, cosas que no se vivían antes, ¿no? Como decía recién, un caso de... Yo no recuerdo, sinceramente, en mi niñez, en mi adolescencia,
un joven que haya querido o haya intentado suicidarse, porque eran otros los pensamientos. Cuando yo iba, siempre digo, ¿no? Yo iba y le decía a mi padre, papá, estoy un poco desanimado ahí, yo ni que hablar de deprimido ni nada, porque no usábamos esa palabra, ¿no? Y mi papá enseguida me mandaba, no, vete a cortar el zacate, vete a hacer algún trabajo ahí y ya está. Se me pasaba, ¿no? Se me quitaba, ¿no? Y hoy no, hoy hay otras situaciones. Los niños, los jóvenes están muy encerrados, muy ensimismados. A veces la falta de diálogo, la falta de comunicación, la falta de abrirse a sus padres o a veces se abren pero con gente que no los puede ayudar, al contrario. A veces chatean con sus amigos, se comunican a través de las redes con sus amigos y sus amigos les dan sugerencias inadecuadas, ¿no? Claro. Decir, no, mira, si te sientes mal tienes que hacer esto, tienes que quitarte la vida, tienes que consumir esto. Entonces, sinceramente esas cosas 30, 40 años atrás no las veíamos así o no se vivían así de esa manera, ¿no? Entonces la sociedad ha ido transformándose y esto es muchas veces son tormentas que las familias están viviendo. Por eso decía, podemos pensar nosotros en una tormenta profética de lo que está pasando en el universo, pero ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa dentro de tu hogar? ¿Qué pasa dentro de tu matrimonio? ¿Qué pasa dentro de tu familia? Y eso es lo que verdaderamente nos afecta como tal. Y para lo cual debemos estar preparados también, porque sabemos que el enemigo va a usar cualquier artimaña para desestabilizarnos, ¿no? Sí. Sabes que yo creo que hay dos cosas aquí que generan un poco de tensión, ¿no? A la última parte aquí del día lunes dice, nuevamente citando el Salmo 46, ¿no? Dice, brama las naciones, titubean los reinos, alza él su voz y se derrite la tierra, ¿no? Pareciera ser que aquí el salmista está visualizando cuando el reino de Dios al final supere cualquier reino, ¿no? de la tierra. Dice, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y dice, las cosas no irán bien a corto plazo, pero sí en última instancia gracias a Jesús. Yo creo que aquí tenemos dos cosas, ¿no? Que sabemos que las cosas antes de la venida de Jesús puede ser que no mejoren, como tú dices, a veces la maldad, la inestabilidad, los conflictos van a seguir en aumento, ¿no? Pero en nuestra última instancia no es ese el mensaje. Nuestro mensaje no es un mensaje pesimista que nos deje más inmersos en la depresión, ¿no? Y de temor y de decir, bueno, todo va a ir de mal en peor, ya no tiene sentido nada. Porque en última instancia dice sí, pero sí en última instancia, o sea, las cosas sí van a ir bien, porque en última instancia Jesús va a venir. Le pondrá fin a todo eso. Le pondrá fin a todo esto. Y ese es nuestro mensaje, ¿no? Y incluso nosotros creemos que mientras nosotros cumplamos con nuestra parte de la profecía de predicar este evangelio con fuerza, con poder, y no solo predicarlo, vivirlo, ¿no? Allí esto puede ser incluso que suceda rápido, ¿no? De hecho hay algunos textos ahí del White que dice que estos tiempos de calamidad, de conflictos van a suceder rápido y Jesús va a venir. Entonces yo creo que el énfasis, claro, debe estar en tener conciencia de lo que vamos a vivir, pero al fin de cuentas que las cosas van a estar bien porque Jesús va a venir por su pueblo, ¿no? Bueno, el autor menciona así al final en este día, que es el día lunes, la profecía de Daniel capítulo 7, ¿no? Y me gustó algo que el autor menciona aquí, que dice que Dios no encuentra en ninguna de esas naciones que están representadas allí, tanto en la estatua como en los animales de las bestias, ¿no? Daniel 2 y Daniel 7. No hay ninguna de estas naciones que sean propicias para que el pueblo de Dios habite como tal, ¿no? Ni Babilonia, ¿sí? Está representada en la estatua propiamente con la parte de oro, o en Daniel 7 en las bestias allí el león, y así sucesivamente cada una de las que de paso tanto Daniel 2 en los materiales como las bestias, como que se va achicando cada vez más el material, poder, ¿no? menos decir, el oso, valioso, digamos. El oso, claro. el león, el oso, el leopardo, así como que cada vez pero el autor dice, Dios quiere mostrarle a su pueblo
que ninguna de esas naciones eran propicia para que el pueblo de Dios pueda habitar como tal. Claro. Recién al tiempo final, como tú decías, recién después de la destrucción de esa estatua, recién después de la destrucción o de que esos animales, esas bestias de Daniel 7 desaparezcan también de la escena, ahí Dios establece el lugar para su pueblo, ¿no? Su pueblo, claro. Y entonces pensar en eso, ¿no? Decir, nosotros no estamos solos, no estamos a la deriva como pueblo de Dios. Dios está preparando el mejor lugar, el mejor hábitat para nosotros. Así como cuando Sofi estaba en camino y ustedes comenzaron, ¿no? Con Mariana a preparar, a pintar el cuarto, seguramente, sí. A preparar la cuna, a preparar todo lo que... preparar en Argentina, no sé cómo se llama en Chile, pero decimos preparar el ajuar, ¿no? No sé qué palabra usan en Chile. Pero preparar eso, ambientar todo para la llegada del nuevo integrante de la familia. Dios nos está preparando ese lugar maravilloso que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Que como siempre decimos, siempre puede haber un anticipo aquí, claro, ¿no? Y nosotros podemos comenzar a vivir en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, comenzar a vivir ese anticipo del cielo. Sí. Pero será en plenitud cuando el Señor Jesucristo venga, ¿no? Así es, claro que sí. Y sabes que aquí, pasando ya el día martes, y gracias por lo que compartiste recién, de hecho me recordaste la canción El mejor lugar del mundo, ¿no? Que sí, está a los pies del Salvador. Y justo se relaciona un poco con lo que vamos a ver el día martes, que dice bajo sus pies, ¿no? En Salmo 47 del 1 al 4 dice que pueblos todos batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra. Y dice el versículo 3, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Ahora yo quiero destacar algo y quiero preguntarte algo aquí, lanzar ahí un... A veces uno lee los salmos y cuando los aplica como exclusivista al pueblo de Israel, que de hecho muchos judíos hasta el día de hoy lo siguen aplicando, el que no creyeron en Jesús y rechazaron y siguen esperando al Mesías, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, esta frase de David, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros. Esto suena para un judío como, bueno... tenemos que someter a los pueblos, ya que Dios nos prometió de que debajo de nosotros van a estar todos. Y si tú lo tomas como un judío de aquel momento, como que incluso te puede generar un cierto orgullo, como todos los pueblos van a caer y nosotros vamos a pisotearlos, ¿no? Y de hecho esto puede incluso justificar guerras como la que vemos hoy. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto ya bajo una perspectiva de Jesús? Y yo tengo una posible respuesta y quiero preguntarte qué opinas, porque al final el nuevo Israel es Jesucristo. O sea, Jesucristo, él al principio Israel, claro, el que tenía la responsabilidad de mostrar el amor de Dios al mundo y todo, y estas promesas aplicaban para ellos, pero cuando vino Jesús, Israel lo rechaza, ¿no? Y ahora Jesús es el nuevo Israel en el sentido de que Él va a someter bajo sus pies a los pueblos, a estos imperios injustos. Ahora, no es como que nosotros vamos a estar mirando esto como justificando violencia y diciendo, no, bueno, todos van a estar debajo de nosotros. El único que hizo esto al final y que debajo de sus pies me recuerda incluso al Génesis, que dice ella sobre la serpiente, ¿no? Que al final Jesús a través de su poder iba a pisotear su cabeza, ¿no? Pisotear la cabeza. Claro, entonces creo que a través de Jesús y lo que Él hizo, que no tiene que ver con la violencia, tiene que ver con el morir, ¿no? Eso es interesante. Él pisoteó el imperio de este mundo y su poder, o sea, venció el mal de esa manera. Entonces creo yo que hay que tener cuidado de cómo aplicar muchas promesas de salmos y no verlo como una justificación a la violencia, como un sentido exclusivista, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, hay dos cosas, ¿no? El hecho de que Jesús esté por encima y lo demás a sus pies tiene que ver, dos aplicaciones podríamos decir, ¿no? Una tiene que ver con la aplicación de lo que tú decías con respecto a la supremacía de Cristo por encima del pecado. Claro. Y el hecho de pisotear el pecado o darle fin al pecado, ¿no?
Pero otra, y creo que la más importante, tiene que ver con un principio de adoración, que es la restauración de la adoración al Dios verdadero, que fue lo que se pierde. Siempre recordamos y decimos que el principal problema o la disputa principal en la entrada del pecado tiene que ver con una cuestión de adoración. ¿Es obediencia? Sí, pero la obediencia es en respuesta a la adoración a Dios. Claro. Cuando nosotros, y siempre decimos, ¿no? Adoración no es solamente cantar, no es solamente postrarse delante de Dios, sino que tiene que ver con un principio amplio de vida, ¿no? Es decir, yo adoro a Dios en todo lo que hago. Claro. En todo lo que hago, en mis palabras, en mi vestimenta, en mis cánticos, en mi conducta, en mi obediencia a la ley de Dios. Es decir, la supremacía de Dios sobre nosotros, ¿no? El señorío de Cristo sobre nosotros, ¿no? Tiene que ver con un principio de mayordomía, tiene que ver con un principio de adoración. Entonces, eso es, porque fíjate que dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra, ¿no? Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, ¿no? Tiene los dos primeros versículos tienen que ver con un contexto de adoración. Entonces, ese es el... Claro, a veces cuando nosotros escuchamos la palabra en español, la palabra someterá a los pueblos debajo de nosotros, eso ha causado creerse en algunas naciones, decir a todos los demás, como tú decías. Claro. Incluso era un poco... esto no nos podemos culpar solamente a nosotros en este tiempo. Los mismos discípulos pensaban que este sometimiento iba a ser ahora, nosotros vamos a ser la nación más importante. Claro. Y yo voy a estar a la derecha. Y yo voy a estar a la derecha, toda a la izquierda, y todas las demás naciones de esta tierra, acá los romanos y todos los que ahora nos tienen de esclavos, van a ser nuestros esclavos. Claro. Ese es el concepto, ¿no? Y Jesucristo vino a decirle, no, ustedes están mal, están equivocados. Esto es una cuestión de adoración, esto es una cuestión de servicio. Yo voy a ser el principal siervo, ¿no? Y vino a hacer eso, ¿no? Exacto. Vino en pobreza, vino en servicio, vino en totalmente despojado de todo bien material o mundano, vino a ser el siervo principal, ¿no? Claro. Sí. Tiene que ver con una cuestión de ese bajo sus pies, tiene que ver con una cuestión de adoración, ¿no? Y de la forma, ¿no? Que, como tú dices, de adoración, o sea, aquel que los discípulos esperaban que pisoteara y que pusiera debajo de sus pies a las otras naciones, estuvo dispuesto a lavar los pies de los discípulos, ¿no? Y esa fue la manera de poder superar a todos los reinos de este mundo. O sea, mostrando un amor completamente en contracorriente, ¿no? El que mismo diseñó este universo le lavó los pies a sus discípulos. Sí. O sea, por eso él decía, ¿no? Que al final los últimos serán los primeros, que el camino es el servicio, que el camino es el amor. Yo creo que esa fue la manera de Jesús de mostrar: este es el camino, esto es lo que realmente va a ganar. No hay que ir por otro camino que no sea el camino del amor y del servicio, ¿no? Yo creo que ya vamos a ir a los últimos 2 días, ¿no? Miércoles tiene que ver con vino y sangre, y me llamó también mucho la atención allí. De hecho, subrayé algunas cosas. Por ejemplo, en Salmo 75 compara con Mateo 26 y Apocalipsis 14, que tiene que ver con este vino y sangre, ¿no? Dice el versículo 7 de Salmo 75, dice: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra, ¿no? Después en Mateo 26 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y el Apocalipsis 14 dice, el versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. ¿Cómo podemos entender este simbolismo, ¿no? ¿Y qué querrá decir el autor ahí al comparar, ¿no? Este vino que aparentemente lo van a beber los impíos, pero también Jesús, como dándole a través de su sangre un nuevo sentido, y diciendo: beban de este vino para perdón de sus pecados, ¿no? ¿Cómo podemos entender estas comparaciones, ¿no? Yo creo que aquí hay una referencia a lo que tiene que ver con la creencia de las virtudes personales, en cuanto a que nosotros por nuestra propia cuenta podemos llegar a ser
vencedores del pecado y por nuestros propios méritos, ¿no? Es bien profundo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se presume, ¿no?, que este Salmo 75 fue escrito y cantado posteriormente a tras la milagrosa aniquilación del ejército de Sennacherib, ¿no? Una historia, dice el autor, que parece apuntar a la destrucción final de los malvados, ¿no?, en Apocalipsis capítulo 20 también. Entonces, si vamos allí al Salmo 75, dice el versículo 5, dice: no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, ¿no? Uno de los problemas más recurrentes en los seres humanos en el tiempo final tiene que ver con ¿qué es lo que más aborrece, ¿no?, el Señor, ¿no?, que tiene que ver con el enaltecimiento personal, el orgullo, ¿no? Y no solamente el orgullo de decir por lo que he visto, por lo que tengo, por lo que logré, por mi título, por mi carro, por mi casa, por mi dinero, sino por mi conducta personal, ¿no? Decir, yo no necesito el perdón de Dios porque yo soy perfecto, ¿no?, y yo hago todas las cosas bien. Y ese es el gran problema que tenemos los seres humanos, tiene que ver con eso. Y es el problema por el cual nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque no vemos la necesidad del perdón de Jesucristo. Claro. ¿Por qué? Porque yo estoy bien, mi familia está bien, mis hijos hacen las cosas correctamente. Y el Señor dice: no hagáis alarde de vuestro poder. Y cuando se habla del poder, no solamente habla del poder humano que se nos puede otorgar porque tenemos influencia o porque tenemos ciertos cargos de liderazgo o porque hemos logrado cierto cargo que se nos concedió, sino que tiene que ver con esto. No hablen con cerviz erguida, ¿no?, como diciendo, ustedes ya tienen absolutamente todo resuelto, ¿no?, porque el Señor nos empieza muchas veces a desnudar las profundas necesidades que tenemos, ¿no? Así es. Y entonces a veces uno ve personas que hablan de los hijos de otro, pero de pronto el Señor empieza a desnudar que tus hijos también tienen problemas. Y uno empieza a hablar de porque los matrimonios de otro, y el Señor empieza a desnudar que tú también y yo también tenemos problemas y situaciones matrimoniales, y que tenemos problemas de pecados ocultos muchas veces. Entonces el Señor empieza a mostrarnos, decir, no, mira, tú no te creas perfecto en esto, ¿no? No te pienses perfecto porque tienes necesidad de mí. Y ese es un poco el hecho de ver la necesidad de Cristo en nuestra vida. Claro. Cuando los discípulos recién entendieron la profunda necesidad que ellos tenían de Jesús, habían estado 3 años y medio con Jesús y ellos no sentían la necesidad de Cristo estando Jesús ahí al lado. Claro. Lo vieron morir, seguían sin entender y sin sentir la verdadera necesidad de Jesús. Estuvieron 40 días con Jesús, ahí después, Jesús preparándolo para la misión. Ahí como que le empezó a caer ciertas fichas o entender o acomodársele algunas ideas en su cabeza, pero recién después del Pentecostés. O sea, 50 días después de la muerte, resurrección y después de la ascensión de Jesús, ellos comprendieron que tenían una profunda necesidad de Jesús. Wow. Y ahí es donde se produce el cambio notorio en ellos, ¿no? Claro. Y la explosión. ¿Por qué? Porque permitieron que ahora todo eso que habían recibido de parte de Jesús, que fue todo ese entrenamiento, por eso a veces decimos, cuando una persona se bautiza, ¿no?, y le demandamos a una persona que recién se bautiza que sea como alguien que tiene 50 años en la iglesia, ¿no? Es decir, los discípulos estaban con Jesús. Claro. Y seguían haciendo tonterías, ¿no? Hubo un proceso ahí. Podríamos decir, seguían comiendo puerco, podríamos decir hoy, ¿no? Seguían vistiéndose de cualquier manera, seguían yendo a la tienda los sábados, ¿no? Lo que podríamos hoy comparar nosotros de la gente que se está convirtiendo y entregando hoy.
Pero decir, cuando ellos permitieron ahora que Jesús haga su transformación, entonces ese vino, esa sangre, ese jugo de la vid de Cristo, puro que representaba, entonces ahí cobró sentido verdadero para ellos. Pero recién cuando hubo una transformación y cuando el Espíritu Santo los llenó, ¿no? Entonces, no creamos nosotros que de pronto podemos ser lo que dice allí el Salmo 75, ¿no? Claro. Hacer alarde de nuestro poder, hablar con cerviz erguida, ¿no? Ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, ¿no? Sí. El Señor quiere que nosotros tengamos esa humildad para reconocernos verdaderamente necesitados de Él, ¿no? Es. Y yo creo, como tú decías de eso de los méritos, de que la gracia no es en base a méritos. Yo creo que cuando Jesús le dio de beber esa copa y dijo que esta era mi sangre, ¿no? Aquí yo creo que hay una estrecha relación con eso, o sea, ese vino que los impíos debían tomar, o ese precio que debían pagar y que todos deberíamos pagar, fue pagado por Jesús, ¿no? Y Él quiere como que nosotros entendamos que no es en base a nuestros méritos, es en base a su sangre. Solo su sangre nos puede dar perdón de nuestros pecados, no nuestros títulos, lo que hemos logrado, nuestros años de experiencia. Creo yo que también se relaciona mucho con lo que tú estás diciendo. O sea, no podemos levantar nuestra cabeza con orgullo sabiendo de que hay sangre derramada por nosotros, ¿no? Yo creo que eso de beber este vino y recordar es saber de que el precio de nuestra salvación fue muy alto, inalcanzable para nosotros. Y fue lo que Cristo hizo y no lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Yo creo que vamos a ir allá a la parte final. Ya estamos ahí en el tiempo. Jueves y viernes, más o menos viernes fue un resumen ahí de todo. Y tiene que ver con esto de para qué fuimos llamados, ¿no? ¿Qué te llamó la atención ahí del día jueves? No, me llama la atención, bueno, el autor hace referencia ahí a un descubrimiento, un invento que hicieron ahí ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿no? De un revestimiento negro totalmente para invisibilizar a los elementos, ¿no? Y tiene que ver con un revestimiento que no produce, refleja nada, ¿no? No refleja absolutamente nada, ¿no? Si uno ve, aunque esto sea negro, se refleja y se puede ver. Claro. Pero esto no refleja, 99.99 dice, puede absorber totalmente la luz y no reflejar nada, entonces hace casi que los elementos sean invisibles, ¿no? o parezcan invisibles, ¿no? Pero decir, cuando se hace referencia aquí en el Salmo 67, dice, Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿no? Claro. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿no? Eso es mostrar la gloria de Dios. Mostrar el carácter de Dios a través de lo que hacemos, nosotros ser reflejos, ¿no? Nosotros podemos transformarnos en este revestimiento que no refleja absolutamente nada. Yo vengo, recibo solamente, y no reflejo nada. Recibo, claro. Vengo a la iglesia a decir, me quejo porque no me gusta esto, no me gusta lo otro, o sí me gusta esto, sí me gusta lo otro, me gusta esta predicación, no me gusta esta. A veces algunos hermanos dicen, pastor, qué buena la predicación, me encantó. Decir, bueno, pero, o otros que no, ¿no? Decir, pero decir, eso es solamente para venir y recibir, decir, pero ¿qué estoy compartiendo? ¿No? Cuando vamos allí al relato de Apocalipsis, capítulo 14, la iglesia remanente está sobrevolando y compartiendo el mensaje, que esos son los mensajes, claro, de los tres ángeles, ¿no? Sí. Vi volar, dice, ¿no? O sea, y nosotros nos transformamos en esos compartidores del mensaje. Claro. Sobrevolando las ciudades, las localidades, los barrios, las familias, las casas de aquellas personas que son nuestros satélites. ¿Sí? Siempre hay sociólogos que dicen que nosotros nos relacionamos con 80 a 100 personas por día, ¿no? Diferentes, de promedio. Hay quienes obviamente por su trabajo se relacionan con más, hay otras que se relacionan con menos, pero entre 80 a 100 personas de promedio
es lo que dice Marcos capítulo 5, que es nuestro oiko, nuestra parentela, ¿no? Cuando Jesús le dice al endemoniado gadareno, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Claro. ¿Quiénes son esos satélites a nosotros? Son entre 80 a 100 personas. Tus amigos, tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo. Hoy podríamos ampliarlo todavía un poco más, a través de los que tienen redes sociales y demás, hasta un poco más todavía, ¿no? Claro. Es decir, ¿de qué manera yo puedo ser influyente sobre esas personas? Reflejando el carácter de Jesús. Dice, como dice el Salmo 67 allí, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿no? Sabes que me encanta cómo termina esto, ¿no? Porque yo creo que hay una constante en la Biblia, que es que Dios bendice, y en este caso Dios ilumina para que nosotros iluminemos. Nunca la bendición se queda solo en nosotros. Dios bendice a Abraham para que él sea bendición para todas las naciones de la tierra. Hay siempre esta constante. La bendición no es bendición si solo termina en ti. Tienes que compartirla, ¿no? Y creo que, como dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, dice, versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino. O sea, ahí está lo que tú decías, ¿no? De nuestra misión, de compartir, de reflejar, de no tener solo una actitud de consumir el evangelio, sino que tenemos que nosotros compartirlo, brillar también, ¿no? Justo ayer estábamos estudiando aquí con Upper Room, ¿no? El grupo aquí en inglés, de Juan el Bautista, ¿no? Y como él dice una frase ahí en Juan capítulo 1, de que dice que él ha visto y entonces ha nacido un testigo, o se ha convertido en un testigo, ¿no? Pero todo comienza por haber visto, ¿no? Por haber visto las maravillas de Jesús, por haber visto que Él es el Cordero de Dios, y ahí es donde empieza a testificar, ahí es donde se convierte en un testigo. Entonces yo creo que todo tiene que ver con eso. Lo mismo aquí, no podemos reflejar una luz que no tenemos, ¿no? Claro. O sea, primero tenemos que recibir la luz, ver la gloria de Dios, convertirnos en testigos de algo que vimos para nosotros poder compartirlo. Entonces yo creo que ese es el mensaje para ustedes hoy, de que podamos convertirnos en testigos, podamos predicar, cumplir el mensaje de los tres ángeles, pero primero sabiendo de que esa luz brilló en nosotros primero, ¿no? Que Dios les bendiga, que tengan un lindo sábado, un lindo fin de semana, y nos vemos en el siguiente capítulo de Comunidad en Un abrazo, Estudio. bendiciones. Bye bye. Chao, chao.